Hay muchos motivos para preocuparse por la sanidad pública, pero en estos momentos me preocupa fundamentalmente su viabilidad financiera. Una preocupación que naturalmente el paso de la crisis ha acentuado mucho. Hay tres hechos que explican esta preocupación. El primero es que la sanidad pública siempre ha vivido por encima de sus presupuestos, siempre. El segundo es que los mercados globalizados, es decir, los mercados tal como están ahora, interrelacionados, disciplinan con una dureza tremenda el gasto público. Y el tercero es la fácil y oculta degradación de la sanidad pública, que puede mantenerse mucho tiempo. Vamos a explicar cada uno de ellos. La sanidad pública siempre ha vivido por encima de sus presupuestos. Desde el primer año, desde 1986, que comienza la sanidad pública, generó déficit constante, año tras año, ¿verdad? Este era un déficit que las comunidades autónomas, pues, en fin, acumulaban, y cuando llegaba el momento propicio o cuando acumulaban y escondían, es decir, un déficit más o menos oculto también. Y cuando llegaba el momento propicio o cuando se hacía surgir el momento propicio político, lo endosaban al Estado y el Estado lo convertía en deuda soberana. Había saneamientos muy frecuentes. En 10 años, desde 1986 a 1996, se hicieron 5 saneamientos del sistema. Y después de 1996 siguió los saneamientos frecuentes, aunque bajo otras formas, no directas, en fin, pues se escondía en el presupuesto inicial, etcétera, etcétera. Así que cuando se dice que nosotros pagamos con los impuestos, eso que se dice tanto ahora, que pagamos con los impuestos la sanidad pública, no es cierto. La pagamos con los impuestos más con la deuda. Es decir, una parte la pagamos ahora nosotros y otra parte la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, y probablemente nuestros nietos. La verdad es que nuestro sistema nacional de salud nunca fue viable. Nunca pudo mantenerse, ¿verdad?, por sí mismo, por los impuestos. Siempre estuvo sostenido por el déficit, siempre. Naturalmente, pues en estos momentos en que hay una deuda nacional enorme del 100% del PIB, en que el déficit de las administraciones pues se resiste a bajar, en que ahora hay una rebaja de impuestos, en que los mercados vigilan, etcétera, el déficit no será permitido a la sanidad pública. Cabe muy mal. Así que el déficit, que era una financiación sumergida, no creo que se pueda contar con ello. El segundo es que los mercados globalizados disciplinan el gasto público. Mira, les voy a leer, parte está ahí, pero en fin. Un párrafo de un artículo de un profesor universitario de la Universidad Brown de los Estados Unidos, James Moron, que explica con mucha claridad esta situación, ¿no? Dice: las presiones financieras recorren el sistema de salud y todo tipo de proveedores siente directa o indirectamente la disciplina de los mercados que deslizan a través del globo altas sumas de dinero en busca de elevados retornos a corto plazo. Los inversores aprietan a los políticos de modo inequívoco para que reduzca el gasto público, corten impuestos y equilibren presupuestos. No toleran el déficit público. Los políticos que se resistan verán pronto como en su país el capital vuela a otras esquinas del globo, aumentan las tasas de interés y se hunden los índices de la economía. Hasta aquí. Y es que nos guste o no nos guste, pues vivimos en un mundo capitalista, de un capitalismo quizá exaltado, un mundo intercomunicado que estrecha el cerco al gasto público
y que en definitiva está restaurando lo que los economistas del mediados del siglo pasado llamaban el horror al déficit. El tercer es la fácil degradación de la sanidad pública. Desde hace años, ya desde hace muchos años, la sanidad está enferma y sin tratar. La gente, los políticos no la atienden. Y es una decadencia que naturalmente los recortes han acelerado, ¿no? Y tal como está en estos momentos, financieramente menguada, con una capacidad de inversión escasa que no permite modernizar ni las instalaciones ni las tecnologías, con un despoblado o despoblándose de profesionales, con muchos menos, y los que quedan muy mal pagados, ¿verdad? Y por lo tanto desmotivados. Y sobre todo, con unas largas listas de espera, demasiado largas, que causan la desafección al sistema de la clase media. Y la clase media es el resorte, es el fundamento, ¿verdad? Es el apoyo principal de cualquier servicio público, y más de la sanidad pública. Pues con estas condiciones, el sistema, naturalmente, o la sanidad pública tiende a degradarse. Y dentro de pocos años, si sigue así, pues se convertirá en un sistema de beneficencia o en una medicina pobre para pobres. Esto, hay dos datos que también les quiero señalar que permiten mostrar el descrédito y el abandono por la sociedad de la sanidad pública. Uno en Reino Unido, un estudioso, Besley, pudo observar que cuando las listas de espera crecen una persona por 1000 de población, ¿verdad?, que la posibilidad o la probabilidad de contratar un seguro privado aumenta un 2%. Y en España hay una continua privatización espontánea, silenciosa, que ha escapado a todas las mareas que defienden la sanidad pública frente a la privatización. Más de 10 millones de ciudadanos, casi 11, ¿verdad?, naturalmente de la clase media, todos, han votado ya con los pies y han salido de la sanidad pública y pagan voluntariamente una póliza de seguro. Es decir, más de 10 millones de ciudadanos, para librarse de la incertidumbre y el dolor que añade la sanidad pública, la asistencia en la sanidad pública a la enfermedad, ¿verdad?, han desplazado a sus propios bolsillos la responsabilidad financiera del Estado, que es la responsabilidad de sufragar el gasto. Por otra parte, las listas de espera causan otro perjuicio. Las listas de espera son indispensables porque son un mecanismo de asignación de recursos, pero no estas listas de espera que se están generando ahora desmedidas, ¿no? Y estas causan otro importante perjuicio al sistema, porque ocultan a la sociedad la precariedad y la demora en la asistencia médica, en la atención. Los enfermos que esperan, naturalmente, son enfermos que están, obviamente, pues, aislados entre sí, desconocidos, que no pueden hacerse presentes, por lo tanto. Y los datos de los enfermos que esperan, la cifra de los enfermos que esperan, siempre es un dato político en todas las autonomías. En todas las autonomías es un dato que está siempre en penumbra, ¿verdad?, y que se manipula, pues, con mucha frecuencia. Así que, de hecho, las listas de espera constituyen un biombo para la pasividad de los políticos. Se encuentran cómodos, escondidos tras las listas de espera, se encuentran cómodos. Bueno, estos hechos... ¿Aquí? No, ya le voy a tocar yo. No. Estos hechos, pues lo que están anunciando en estos momentos es que han avisado, o que avisan, es que han pasado los días de alegría de la sanidad pública
de la alegría del dinero público, ¿verdad? Y que el dinero del Estado vuelva a ser, como el de todos, un dinero escaso, es decir, que hay que distribuir y gestionar bien. Así que en estos momentos, ya sin la financiación sumergida del déficit y con presupuestos sin duda acotados por la disciplina del gasto público, el sistema tendrá que hacer frente a una demanda que es siempre una demanda expansiva. La demanda médica es siempre una demanda en crecimiento constante, ¿verdad? Y cabe dos formas. Hay un peligro real de degradación si no se atiende la financiación del sistema. Perdonen un momento. Tenía yo aquí otros datos. Como decía antes Juan del Llano, el sistema ahora con menos recursos deberá hacer lo mismo que hacía antes o más. Naturalmente, mantener la calidad de la asistencia y a la vez el precio cero universal, pues es impensable. Y también es impensable que un próximo gobierno socialdemócrata o supuesto gobierno socialdemócrata pues sea capaz de escabullirse de las presiones financieras y políticas, el ejemplo de Francia está claro, ¿verdad? Y revivir la sanidad pública de la abundancia que había. Lo que había antes de la crisis no volverá a haber, no se puede resucitar. Así que aquí y ahora el sistema requiere una financiación complementaria y específica. Y esa financiación complementaria y específica solo puede ser dinero privado. Dinero privado. Sí, se puede estudiar naturalmente de qué forma habría que recaudarlo, si con copagos, si con pago de determinados tratamientos o procedimientos, si con seguros puntuales adicionales, etcétera. Y en todos los casos, naturalmente, habría que excluir a los más desfavorecidos. Es decir, que habría que dar precio cero de los desfavorecidos. Dicho de otro modo, el sistema público no dispone de bastante dinero público para asegurar la calidad de la asistencia pública. Y es preciso dinero privado para evitar el desastre que supondría la degradación del sistema para los ciudadanos españoles. Dinero privado, así que hay, en mi juicio, hay que emplear dinero privado para salvar la sanidad pública. ¿Esto tiene efectos indeseables? Pues desde luego que los tendría. Habría que procurar cortarlos, desde luego que los tendría. Pero mucho menos y de menor importancia que lo tendría la degradación del sistema. Un profesor, también americano, que acude mucho a las universidades europeas y que conoce muy bien la realidad económica europea, Richard Stallman, dice: ante la presente realidad macroeconómica sería irresponsable no ser escéptico acerca de la viabilidad de los sistemas de salud de financiación pública tal como están estructurados. Stallman no es una persona de derechas. Stallman es una persona comprometida y posiblemente socialdemócrata, ¿verdad? Así que es irresponsable no ser escéptico, dice. Yo creo que en nuestro país los políticos seguramente seguirán indiferentes, escondidos detrás del biombo, como decía antes, de las listas de espera, o haciendo arengas pues, partidistas en defensa de una sanidad pública pasada, imposible que vuelva, imposible de hacerla nacer de nuevo. Pero también creo que la realidad en estos momentos y más adelante más nos presenta una disyuntiva y que en algún momento tendremos que, en algún momento próximo y cercano, habrá que optar por uno de los dos términos.
o una sanidad químicamente pura, a precio cero universal y condenada a la decadencia, ¿verdad?, y a la degradación, o una sanidad pública manchada, más impura, viable, de calidad, a precio cero, no universal, sino solamente para los desfavorecidos, y en el que la clase médica, en la que la clase media pueda sentirse a gusto. Esto, nada más. Muchas gracias.